La casa del de la sandalia quitada. Algunas leyes dentro del pueblo de Israel pueden sonar un poco confusas, a veces incomprensibles y en ocasiones extrañas. Tal el caso de aquella normativa que se describe en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio, en donde al hermano de un difunto se le designa como sucesor para levantarle descendencia. Esta era conocida como la ley del levirato. Algo poco usual dentro del pueblo de Israel, pero que se aplicó un par de veces en el relato bíblico. Lo inexplicable de este mandamiento era que al momento en que el hermano se negaba a cumplir con lo que esta ley establecía, la viuda se presentaba delante de los ancianos y les decía: «Mi cuñado no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado», a lo cual los ancianos lo llamaban y trataban de reconvenirlo. Sin embargo, si él insistía en no casarse con ella, la mujer debía quitarle una sandalia del pie y escupirle en la cara diciéndole: «Así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano». De ahí en adelante, la familia de aquel hombre sería conocida en Israel como la casa del de la sandalia quitada. El que una casa fuera conocida de esa manera no representaba de ninguna forma un nombramiento digno. Muy por el contrario, ese título era como una mancha al buen nombre que una casa pudiera tener. El ser conocida una casa como la casa del de la sandalia quitada era una vergüenza dentro del pueblo de Israel y nadie hubiera querido llevar ese apelativo. Era deshonroso y humillante. Seguramente, al ocurrir la muerte inesperada de un varón en Israel, lo primero que veía la familia era saber si el hombre había dejado descendencia. De no ser así, ya se venía pensando en los problemas que le acarrearía al hermano más próximo. Problemas, definitivamente, pues dejar a una mujer viuda representaba hacerse cargo de ella. En primer lugar, tomar las pertenencias del difunto, las cuales incluían no solo sus bienes, sino también sus obligaciones, es decir, deudas y situaciones sin resolver. En segundo lugar, se debería de acoger a la viuda en casa y proveerle de todo lo que necesitara. Esto era un problema mayor si el hermano, por ejemplo, ya era casado, pues muy posiblemente ya tenía sus propios hijos y también su cúmulo de responsabilidades. Imaginemos que en el peor de los casos, ya el hermano se había hecho cargo de la viuda de otro hermano que había fallecido con anterioridad. Suponemos que casos como este eran extremadamente raros y quizá ocurrieron algunos pocos de ellos. Sin embargo, el caso más sencillo, es decir, dejar a una mujer viuda con obligaciones, era algo más común. Pues si recordamos, Israel desde sus orígenes ha sido un pueblo guerrero y los muertos dentro de su ejército siempre han sido numerosos. Entonces, la ley del levirato, por extraña que parezca, no lo era tanto dentro de la cultura judía. Frecuentemente se presentaban estos casos y obligatoriamente se debían dirimir en el concilio de los ancianos de Israel como lo establecía la Torá. Antes de entrar directamente a considerar el simbolismo de ser despojado de una sandalia, quisiera que nos enfocáramos en la importancia del calzado dentro del pueblo de Israel. En primer lugar, el calzado es y ha sido a lo largo de la historia un símbolo de distinción, de personalidad y aún hasta de identidad. Cuando Dios le dice a su pueblo que Él mismo los había conducido a través del desierto y que su calzado no se había envejecido, Deuteronomio 29:5, les estaba señalando hacia dos elementos esenciales de identidad judía: la ropa y el calzado. Ser despojado de su calzado era sinónimo de humillación e ignominia. En Isaías 20:5, el profeta señala al pueblo un castigo para los deportados de Egipto y Etiopía: estar descalzos.
representaba una humillación máxima, ser despojados de su identidad, tener que caminar por un camino polvoriento y pedregoso, lo cual era lo menos si lo comparamos con la vergüenza que esos cautivos tuvieron que pasar por despreciar al Señor y no temer ante su nombre. En el capítulo 7 del libro del Cantar de los Cantares, el calzado en los pies representaba para la hija del príncipe, es decir, la iglesia, dignidad y belleza. El calzado era una prenda que atraía las miradas de los reyes. Simbólicamente, en este pasaje y en algunos otros, como por ejemplo Isaías 52:7 y Efesios 6:15, el calzado cubre aquellos pies que se apresuran a anunciar el Evangelio y el pronto regreso de Cristo a la tierra. Todo atuendo estaba completo solamente si había un calzado como sello de la vestimenta. Era el calzado algo tan importante como lo era un arma de combate para el valiente guerrero de Israel. Ahora que hemos analizado la importancia que tiene el calzado como elemento esencial en la identidad y carácter de una persona, entramos a considerar aquellos interesantes pasajes de la Escritura en donde algunos grandes hombres de Dios se despojan voluntariamente de su calzado y otros que son mandados directamente por el Señor para que lo hagan. David, en 2 Samuel 15:30, dice la Escritura que él iba llorando con la cabeza cubierta y descalzo mientras sus enemigos se ensañaban en contra de él. David acababa de ser traicionado por su hijo. El dolor que sentía era inimaginable. Su actitud de despojarse de su calzado simbolizaban el gran tormento que internamente tenía. Descubrir sus pies fue una muestra de humillación y gran pena. A Moisés, al igual que a Josué, les fue requerido por Dios que se despojaran de su calzado. El motivo: estaban pisando terreno santo. Es decir, que Dios les estaba diciendo que en el lugar en el que estaban solamente podían permanecer si se despojaban de su orgullo, su dignidad y su carácter. El estar descalzos fue señal de abandonar su ego y estar dispuestos a adquirir una nueva identidad, la identidad divina, el carácter de Dios. Volvamos ahora a observar la condición que adquiría aquel hombre que no quiso levantar simiente a su hermano, un hombre descalzado. Pero un momento, no hablamos de un hombre con sus pies descalzos, es un hombre con una sola sandalia. Podríamos decir que era medio descalzo. Y es posiblemente esa la idea que nos transmite la palabra cuando señala a una casa como la casa del de la sandalia quitada. Un hombre que posee una sola sandalia. Un hombre que ha marcado su casa con un caminar torpe e incompleto. Si el calzado representa identidad, sería entonces una casa sin identidad. Una casa que se le ha despojado de su carácter. Una casa que no puede tener definición. Siempre habrá incomodidad, nunca estará completa. Tener una sola sandalia provoca un balanceo del cuerpo, una vacilación constante en todo su andar. Una casa sin una sandalia es una familia fluctuante, un andar titubeante. Adicionalmente, vemos que los grandes hombres que se despojaron de su calzado pasaron valientemente por un proceso genuino de humillación. Sin embargo, la casa del de la sandalia quitada es una casa que no ha podido despojarse completamente de su ego. Su identidad todavía pesa fuertemente en su carácter y se despojan muy poco de ella. Una sola sandalia es rendir su voluntad delante de Dios, pero solo parcialmente. Si hay algo que contravenga el carácter o buen juicio, será desechado inmediatamente. Es la casa del de la sandalia quitada, aquella casa que no puede avanzar hacia adelante ni tener un paso firme en sus decisiones. Por más que se esfuerce, será una familia fluctuante. Sus propósitos y aspiraciones se verán siempre interrumpidos por la falta de constancia y perseverancia. Son aquellos que, como dijo el Señor en la parábola del sembrador,
De momento reciben la palabra, la creen, empiezan a echar raíces, pero de repente, al ver los problemas, las preocupaciones del mundo y las riquezas, su semilla es ahogada y no pueden desarrollarse plenamente. Deuteronomio 25:7 dice que la mujer, al quejarse con los ancianos, le dirá: este hombre no quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Y es que la casa de este hombre es un lugar en donde no existen las responsabilidades. Nadie es responsable de nada. Es como aquellos pueblos sin ley, en donde cada quien hace lo que se le da la gana. Nadie toma responsabilidad por sus acciones. Una familia en donde se incentiva la falta de responsabilidad se desarrolla pensando que tiene derechos pero no obligaciones. Y por eso pueden aún llegar a cometer actos delictivos sin que nadie esté dispuesto a responder por ellos. La casa del de la sandalia quitada nunca podrá forjar hombres de bien. Siempre será gente autocompasiva, quejumbrosos, temerosos de adquirir alguna responsabilidad. Hombres y mujeres que se señalan mutuamente porque no son capaces de reconocer sus errores ni aceptar sus culpas. Gente que frente a cualquier situación lo mejor que pueden hacer es evadirla, si ésta conlleva algún compromiso u obligación. Tal el caso que se narra en el libro de Ruth, en donde un personaje, a quien por cierto solo se conocía como el fulano, voluntariamente le entrega su sandalia a Booz, eludiendo su responsabilidad como pariente más cercano de redimir a Ruth. Esa es la actitud propia de aquella gente que vive en la casa del de la sandalia quitada. Escabullirse frente a las dificultades. Estos nunca tendrán un papel importante en la vida de nadie. Siempre son esquivos, huidizos, faltos de personalidad. Prefieren que otros tomen decisiones por ellos. No están dispuestos a convertirse en líderes. Siempre son y siempre serán seguidores. Muy distinta a la actitud de Booz. Y esto lo vemos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Booz toma la responsabilidad. Booz redime a Noemí, compra todas las pertenencias de Elimelech y adquiere a Ruth la moabita para que sea su mujer. Qué grandiosa actitud la de Booz. Él sabía que redimir todo lo que pertenecía a Elimelech le iba a costar muy caro. Entendía que había un alto precio que pagar por ello. Y es que la felicidad, la estabilidad y la constancia no se consiguen fácilmente. Para poder obtenerlas hay que trabajar muy duro, aprender a tomar responsabilidades, ceñirse los lomos como todo guerrero valiente, pero sobre todo, atarse fuertemente las sandalias para que esa casa no sea conocida como la casa del de la sandalia quitada.